Uno de los temas muy importantes de estequiometría que debemos saber y aprender eh, está comúnmente asociado a gases ideales bajo condiciones estándares, es el volumen molar. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales, tanto de presión como de temperatura. En este caso, cuando se presentan a condiciones normales, la presión y la temperatura se va a expresar con eh, las iniciales TPM. Entonces, esto quiere decir que cuando hablamos de condiciones normales de presión y temperatura, hablamos de que es igual a 22,4 litros. O sea que representa también el espacio ocupado por 6,022 por 10 a la 23 partículas. A esto se le conoce como el número de Avogadro de una sustancia y el volumen molar se expresa en unidades como litros mol para gases o centímetros cúbicos, mol sobre mol para ya sea sólidos o líquidos. Entonces, cuando hablamos de que un gas se comporta a condiciones normales de presión y temperatura, esto quiere decir que la presión normal puede expresarse en una atmósfera o es igual a una atmósfera, que en otras unidades una atmósfera puede equivaler también a 760 milímetros de mercurio o 760 Torr. Y cuando hablamos a temperaturas normales, en condiciones normales, la temperatura en grados Celsius se expresa a 0 grados Celsius, que esto es igual a 273 Kelvin. A eso se refiere entonces las condiciones normales de presión y temperatura. Y todo esto está asociado al número de Avogadro de cualquier sustancia. Según entonces, bajo los estándares de la UPAC, Eh, estos serían entonces los valores de temperatura de presión para un gas. Aquí vemos un ejemplo de eh, cómo se comportan acá las relaciones entre los estándares o la forma estándar de una sustancia. Por ejemplo, vemos aquí que un mol de hidrógeno siempre en condiciones de temperatura y presión normales siempre va a equivaler a 22,4 litros. Otro ejemplo que vemos en el color azul, el gas que está en ese matraz de color azul es un mol de nitrógeno gaseoso, al igual que el hidrógeno, que esto representa en litros en temperatura y presión normal a 22,4. Lo mismo podemos decir de un molde cloro gaseoso que es igual a 22,4 litros. Esto es el volumen cuando la presión y la temperatura se comportan a condiciones normales. Lo mismo podemos decir de un mol de yodo que es igual a 22,4 litros. Muy bien, entonces cualquier sustancia siempre que se encuentre a presión y temperatura normales, su volumen siempre va a ser 22,4 litros. Como ustedes pueden ver acá en esta imagen, ¿sí? Siempre, independientemente el mol de la sustancia, siempre va a ocupar la misma cantidad de volumen cuando este gas esté en condiciones normales, o sea, la presión y la temperatura estén relacionadas según la UPAC, ¿verdad? Según las condiciones normales, eso quiere decir que la presión puede estar a una atmósfera y la temperatura, si trabajamos en grados Celsius, es igual a cero, o si trabajamos en unidades internacionales, que serían 273 Kelvin. Muy bien, vamos a ver la fórmula para poder hallar el volumen molar. Aquí tenemos una técnica de mnemotecnia. ¿Sí? Tenemos el triangulito y aquí pues este triangulito está dividido, ¿sí? Está conformado por una línea
horizontal y por una línea vertical. La línea horizontal divide y la línea vertical multiplica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si queremos hallar los moles de la sustancia que estemos trabajando, ya sea un gas o ya sea líquido o sólido, los moles siempre se van a calcular dividiendo. ¿Por qué? Porque entre el volumen y el volumen molar hay una línea divisora. Es esta línea que ustedes pueden ver acá, la voy a subrayar de color rojito acá. ¿Sí? Hay una línea divisora entre el volumen y el volumen molar. Entonces, para hallar los moles, es igual, aquí ya tenemos expresada la fórmula para hallar los moles, ¿sí? Moles es igual a volumen partido volumen molar. Y si queremos hallar volumen, este de acá, ¿sí? Si queremos hallar volumen, tenemos aquí a moles y el volumen molar. ¿Qué línea está entre moles y volumen molar? Vertical. Entonces la vertical multiplica. Entonces, volumen es igual a moles por volumen molar, que es esta, miren. Volumen es igual a moles por volumen molar. Y si queremos hallar volumen molar, acá, volumen molar, entonces hay una línea divisora entre volumen y moles. Entonces sería volumen molar es igual a volumen partido moles. Entonces aquí tenemos la fórmula ya despejada de los tres componentes que eh, forman, o mejor dicho, colaboran o participan para hallar el volumen molar. Entonces tenemos ahí las tres ecuaciones para hallar volumen, para hallar moles y para hallar volumen molar. Dicho esto, vamos a trabajar unos ejercicios para poder aplicar los conocimientos y la fórmula que acabamos de ver. Muy bien, veamos entonces el primer ejemplo. Dice, una enfermera administra oxígeno a un paciente con hipoxemia. Se suministran 67,2 litros, ¿sí? Aquí tenemos volumen, litros de oxígeno a presión atmosférica, o sea, a una atmósfera y a 0 grados Celsius. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las condiciones de presión y temperatura están en condiciones normales, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir, bueno, luego nos dice cuántos moles de oxígeno se administraron. Cuando la presión atmosférica y la temperatura se encuentran en condiciones normales, entonces el volumen molar va a ser 22,4 litros sobre mol. Entonces tenemos nuestros datos, tenemos el volumen que es 67,2 litros, tenemos el volumen molar que es 22,4 litros sobre mol y lo que nos piden es los moles. Nos piden hallar los moles y es lo que vamos a hallar a continuación. Entonces, tomando en cuenta la técnica de mnemotecnia que vimos anteriormente, para hallar moles, ¿sí? Para hallar moles necesitamos, en este caso, dividir el volumen entre el volumen molar, ¿sí? Recuerden que moles, aquí está la fórmula, ¿sí? Es igual a volumen partido, aquí está la línea divisora, volumen molar. Entonces, es una división la que vamos a trabajar en estos momentos y vamos entonces a los procedimientos. Entonces, ya a partir de los datos, ya podemos trabajar los procedimientos. Entonces, tenemos ya la fórmula acá. Moles es igual a volumen molar, a volumen partido volumen molar. Entonces ya sustituyendo los valores de la fórmula sería 67,2 litros, que es el volumen,
partido 22.4 litros sobre mol. Muy bien. Antes de dividir o de operar, elimino unidades iguales. Elimino unidades iguales, o sea, litros, las elimino con litros. Aquí elimino litros y me va a quedar solo moles, ¿verdad? Entonces, 67.2 partido 22.4 moles, esto es igual a 3 moles. Entonces, mi respuesta sería 3 moles son los que, 3 moles de oxígeno son los que se administraron al paciente con hipoxemia cuando se suministran 67.2 litros a presión y temperatura normal. Entonces, respuesta, 3 moles. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, un enfermero en una unidad de cuidados intensivos mide que un tanque de oxígeno contiene 4 moles de oxígeno, ocupando un volumen total de 89.6 litros bajo condiciones estándares o normales de temperatura y presión. Esto quiere decir que si la temperatura y la presión están en condiciones normales, estándares, la temperatura va a ser igual a 0 grados Celsius y la presión es una atmósfera, como lo vimos o lo dijimos anteriormente. Ahora me pregunta acá, ¿cuál calcula el volumen molar del oxígeno? Muy bien, veamos nuestros datos. Nos dan aquí los moles, ¿sí? La cantidad de sustancia serían 4 moles y la cantidad de volumen que es de 89.6 litros bajo condiciones normales. ¿Qué voy a hallar o calcular? El volumen molar. Voy a hallar el volumen molar, que es el volumen que ocupa un mol de una sustancia comúnmente asociado a los gases ideales. En este caso sería el oxígeno. Muy bien, veamos los datos. Aquí tenemos los moles, 4 moles, el volumen que es de 89,6 litros y lo que tenemos que hallar es el volumen molar. Muy bien, la fórmula para hallar el volumen molar, ¿sí? Tenemos aquí. Esta es nuestra fórmula. Volumen molar es igual a volumen partido moles. Volumen molar es igual a volumen. Aquí hay una línea divisora que divide a volumen y moles, por lo tanto es una división. Muy bien, entonces continuamos con nuestros procedimientos y acá tenemos la fórmula. Ahora la vamos a sustituir ya con los valores de los datos, que serían entonces volumen 89,6 partido 4 moles. Entonces, 89,6 litros partido entre 4 moles, esto es igual a 22.4 litros sobre moles. Muy bien, y de esta forma hemos aprendido cómo calcular el volumen molar y espero que les pueda servir este contenido o material y que pues estén atentos a más contenido que vamos a subir en estos próximos días. Les deseo un bendecido día y que la pasen bien.